Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Portales. Un programa que empezamos empezamos la semana pasada, ¿no? O la anterior. No fue regular el directo y nada, hemos tenido que reagendarlo para hoy. Pero yo, chicos, la verdad que conservo las ganas 100%. Tenía muchas ganas de empezar otra vez con el proyecto del podcast. Tenía muchas ganas de hablar de este tema y también tenía muchas ganas de pasar un domingo por la tarde, en el que estamos hoy, hablando con vosotros tranquilamente con un café. Así que nada, bueno, daros la bienvenida, tanto a lo que nos estáis viendo, escuchando en Spotify o nos estáis viendo por Twitch, como la bienvenida también al equipo de este podcast, que como no podía ser de otra manera es el de siempre. Tenemos a nuestro colega Adri, tenemos a Greti, tenemos a Fénix y tenemos a Silvia. Y yo la verdad que chicos, como digo, de nuevo súper contento de estar aquí otra vez con vosotros. ¿Qué? ¿Cómo estáis vosotros? Contadme. ¿Qué tal? Hypeados, ¿no? Por este Estamos nuevo todos programa. callados. Yo estoy nervioso, yo soy el primero que lo reconozco, estoy nervioso. Yo también un poquito. Las vueltas siempre, el primer programa como la primera vez. Hombre, Es mi primerito día. ¿es tu primerito día? No lo creo. Llevas hablando como hablas desde los 2 años y no engañas a nadie, cabrón. Eso es verdad. Nací con carita de... O sea, yo solo envejezco por dentro. Yo ya tengo 80 años dentro. Damos fe. Naciste con 80 años, me atrevería a decir. Yo desde que te Bien conozco, llevado. que son ya muchos Años años, bien llevados. has sido un señor siempre, tío. Has sido siempre un señor, pero con carita joven, eso es cierto. Así que nada, ¿tú qué, Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con muchas ganas, por fin, de poder arrancar. Ya lo sabéis, y estaba deseando el momento. Tú estabas deseándolo también, y aparte hemos tenido tú y yo un par de charlas fuera de cámaras, fuera de micros, tomándonos una cervecita y estábamos los dos súper, hiper, mega hypeados, tío. Sí, porque generó buen pozo la primera temporada y la verdad que una alegría después de tantos años que estemos aquí de vuelta, tío. ¿Cuántos años han pasado desde la Pues- Es como la vuelta de Basis, diríais. Pero han pasado como 3 años fácil, ¿no? Han Tres, podido pasar cuatro. 3, sí. Es loco. Sí, más, más o más, yo creo que más, ¿Más años? No. Yo creo Sí. que es que tanto tiempo separados nos parece una eternidad, pero Eso yo creo está que más fueron que 3. claro. Sí, sí. No, Yo yo creo es que que ha me sido 3 ubico también. por dónde vivía yo de Madrid. Entonces yo sé que los últimos podcasts yo los hice en Puerto de Pajares. No, mentira. En la otra parte de la vida. Ah, pero que cuando Del grabamos la primera temporada tú ya vivías en Madrid. No, pero la Ah. última, en plan, los últimos episodios, Ah, ya estabas aquí en Madrid. yo estaba en Madrid. Y eso fue 2021. 2021. Sí, exactamente, porque yo llevo 3 años en Bélgica y yo los podcasts los grababa en España. Claro. Llevas 3 años en Es que Bélgica. lleva 3 hostia. años en Bélgica. Mirad el arco de personaje por la puta cara. No, de una temporada a otra se ha ido a otro país y lleva ya ahí 3 años. We have many livers. En algún momento tenemos como que recuperar pequeñas cosas de podcast anteriores y ver cómo han envejecido. A ver, yo creo que han envejecido regular, excepto algunos. Mi condena al Estado de Israel ha envejecido increíble. ¿Eso no era Mi para el condena abogado al del diablo? El sistema educativo, pues bueno. Claro, eso es otra cosa, ¿no? Que tenemos un Aquí a podcast. algunos ya se les ve un poquito el primero a los profesores. Es que El esto es programa de educación. Claro, es que esto hay que contarlo porque es una El barbaridad. comer y esas cosas, ¿no? Es que tenemos 2 programas sobre la educación, filosofía de la educación, o como quieras llamarle, Literalmente el único programa que los dividimos en 2 por lo largo que nos quedó. por lo largo que era. Y yo creo, o sea, no me acuerdo bien del programa, pero nos quedábamos a gusto criticando el sistema. Y a día de hoy tenemos 3 putos profesores de filosofía en este programa. O sea, que un aplauso por la hipocresía y el ajustarse al puto sistema. Sí, señor. Así que nada. Pero podríamos, en plan, te quiero decir, reformismo. Bueno, no me voy a insultar así, pero mucha gente lo apoya. Inconsciente o Cambiar el sistema conscientemente. desde dentro. Cambiar el sistema desde dentro. Jamás No, pensé yo que... quiero comer y que encima los demás me paguen con sus impuestos, tío. Toma ahí. Nunca pensé que te escucharía decir eso, pero me alegro, la verdad. No, o sea, te quiero decir, si yo quiero abolir el Estado, pero mientras exista, que me lo pague. Que me pague la vida. Claro. Hay que chupar todo lo que se pueda del Estado. Total. El que no llora no mama. Qué pereza.
Bueno, empezamos programa de portales, como habéis podido leer en el título. Hoy hablamos de polarización, es la sociedad de los imanes, estamos tan polarizados. Y bueno, es que a fin de cuentas hoy vamos a hablar sobre polarización en la sociedad, hablaremos un poco de política. No tenemos por qué hablar solamente de política, ¿no? Entiendo yo que la polarización puede ir un poco más allá, es un fenómeno que irá como aplicándose a diferentes esferas. Bueno, vamos a ir hablándolo poquito a poco, a mí me parece súper interesante. Así que vamos a empezar hablando de polarización. Yo creo que lo fundamental, lo primero, es que empecemos a soltar definiciones y que sepamos más o menos con qué concepto nos vamos a ir moviendo, ¿no? En el debate. Así que, decidme, chicos. A ver, yo creo que de primeras ya la pregunta con la que empezamos el podcast está, o sea, está maldita en el sentido de que ya se sabe por cómo se ha planteado la respuesta a si hay una polarización o no. Y se ha asumido que sí. Se ha venido asumiendo, sí. Entonces, sí. Como definición, yo pondría sobre todo que no es solo un desacuerdo, sino que es un desacuerdo ya como llevado un poco al extremo en el que supone una identidad para la gente. O sea, es un nosotros versus ellos y, y como dos posturas antagónicas. Y también una deshumanización de la otra persona. O sea, ya no es simplemente. O sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero no es un estamos en desacuerdo, son opiniones diferentes, sino son opiniones contrarias. Es un tú Mm. versus yo y es un no hay ningún punto en común, sino De son forma dos absoluta, ¿no? entidades que Imagino. están condenadas a enfrentarse. Hmm. Estoy de acuerdo. Sí, no diría que tenga que ser. A ver, di el pero. Tal y como has No, no, empezado la no, frase, que- eso, que- estoy de acuerdo, pero. diría Empezamos. que, diría que dos posiciones están polarizadas cuando son irreconciliables, cuando ya no hay una posibilidad de reconciliación entre ellas. Por eso la comparación con los imanes. Y simplemente eso, que están destinadas, ya en el momento en el que se polarizan mucho las posiciones, están destinadas a confrontarse, a la confrontación. Hmm. ¿Realmente podría ser como los imanes y después cuando tienes que juntar dos imanes se juntan un lado con el otro si están en plan el más y el menos? Eso es porque los extremos se atraen. Eso es una ley validada por la física, 100%. Yo me voy a callar porque si no aquí me van a tirar una puya que no merezco. Así que la merece. Entonces yo me voy a callar. Oye, golpes por debajo de la cadera, no, por favor. O sea, a ceñirnos. Estamos Antirreglamentario. profesionales. Depende de cuáles, ¿no? Hay una cosa, Silvia, que has dicho que me ha gustado mucho. Yo creo que lo vi el otro día en un vídeo. Menos mal que pedí que fuese Sika, pero te las pasas por el forro de los cojones. Hostia, tío, lo siento, es que no... Sika, has dicho algo que me ha parecido súper interesante, y es el tema de las tribus y la identidad personal. Y yo creo que es muy súper relevante, ¿no? En este tema, al final, polarización. Tenemos dos posturas opuestas o presuntamente opuestas, que también habría que hablar de los sesgos o de las dinámicas psicológicas que seguimos para pensar que algo distinto a lo que pensamos nosotros es lo opuesto, cuando podría no serlo, ¿no? Pero bueno, también hablaremos sobre ese tema. Pero sí creo que es muy importante hablar sobre identidad, ¿no? Sobre cómo se conciben las personas, la pertenencia al grupo, la pertenencia a una tribu, y cómo eso hace que el otro se pueda percibir como una amenaza, ¿no? Y, y demás. No sé cómo lo veis vosotros, o sea, sobre todo a mí me interesa ver... Dime. Sí, pero yo quiero lanzar una pregunta así al aire, ¿no? ¿Bajo qué Lánzala. tipo de circunstancias se puede ver, ¿no?, al otro como una amenaza y esa polarización realmente se puede ver irreconciliable, ¿no? Porque vamos a suponer, ¿qué te digo yo, no? Unas condiciones geopolíticas ideales, socioeconómicas. ¿En ese punto, ese nivel de polarización sería igual de reconciliable que, por ejemplo, por poner un ejemplo actual, tal y como nos encontramos ahora mismo, ¿no? En plan, ¿sería exactamente lo mismo? O sea, ¿bajo qué tipo de circunstancias, no, esa polarización puede ser realmente irreconciliable? O sea, yo creo que también
Te hemos entendido. Se me lengua la traba. ¿Cómo se diría el sustantivo? Irreconciliabilidad. Pues eso está muy ligado a lo que decía Nacho de los sesgos, de cómo lo lees. O sea, creo que llegas a pensar que es totalmente irreconciliable porque todo lo que lees lo lees con un sesgo de o bien es tonto o bien me está dando la razón. O sea, es un sesgo de lectura que al final no es que sea irreconciliable en sí, sino que tú lo concibes como tal. Porque es o bien está conmigo o bien está contra mí. Y no Sí, terminas sí. de ver esos matices que pueda haber. Y yo Entiendo creo que el término absoluto, pero yo la pregunta es en plan si, por ejemplo, es que no sé tampoco qué ejemplo de año, ¿no? Poner, pues, por ejemplo, si la polarización actualmente es la misma, por ejemplo, que hace 20 o 30 años. No sé si me estoy explicando bien. Yo no creo que sea la misma que hace 20 o 30, porque, bueno, claro, es que el primer programa falló. Entonces, esa parte que hablamos, Claro. me parece que estamos de nuevo en un periodo de polarización, sobre todo, voy a hablar de lo que conozco más, que es la zona Europa, América. Yo, por ejemplo, de Asia no puedo hablar mucho, pero sobre todo a nivel europeo volvemos a estar en un periodo de polarización muy agitada, una polarización muy acentuada, porque la democracia ha fallado. La socialdemocracia se está viniendo abajo en la mayoría de países. Los países más ricos, los de Centro Europa, Norte Europa, están aguantando más, pero aún así todos los países están cayendo muy fuerte en una crisis económica de la que no son capaces de salir mediante el estado del bienestar. Por eso las derechas están ganando tantísimo auge. El fascismo está rising, está a topísimo, ganando muchísimos adeptos, porque no se ve una salida. No se ve una salida mediante el estado del bienestar. Le ha fallado a la gente. Después de las guerras civiles y después de que se instaurase la socialdemocracia y los estados del bienestar, había este aire renovado de confianza, de esperanza en la democracia, en la socialdemocracia, porque traía un bienestar que antes no había. Pero después de tantos años viviendo en estos sistemas y solo hemos ido cuesta abajo y sin freno, porque España desde que entró en la crisis de 2008 no ha levantado cabeza. Ha ido para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. No es que haya habido muchas crisis seguidas, como dicen, no, ha habido una crisis, nunca se ha salido de ella. Para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, ¿qué le puede vender a los jóvenes españoles de la democracia española? ¿Qué futuro les puedes prometer? Después de que, a ver, 2008, es que la mayoría de personas que hayan nacido del 2000 para adelante no tendrán memoria de esa época, de la época buena, por así decirlo. No tendrán ya memoria de la época buena de España. Buena entre comillas, por supuesto, pero vaya. Sí, claro. La de bonanza. Exactamente. Entonces, ¿qué les puedes vender a esa gente? No ven un futuro halagüeño. PP, PSOE, lo mismo, más Madrid también es lo mismo, Podemos también es lo mismo, todos demuestran ser lo mismo al final, y entonces la gente va perdiendo la esperanza en el voto, va perdiendo la esperanza en la democracia, y solo les queda una polarización extrema hacia lo que ellos consideran un lado o el otro. Ya, lo que pasa, Fex, o sea, entiendo perfectamente que la polarización puede agravarse o pueda darse por situaciones económicas, ¿no? Es decir, cuando los recursos escasean, como que es muy normal que el grupo, ¿no? Hablando en términos generales, se divida, haya conflicto, confronte y demás. Pero yo pensando sobre el tema como que, no sé, el tema de la polarización es realmente algo solo político o solo que se da cuando por situaciones económicas, o hay polarización en otro tipo de cosas, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en los equipos de fútbol. Ahí realmente no hay beneficio, a no ser que apuestes o que tengas alguna movida del estilo. Realmente a la gente ni le va ni le viene que gane o no su equipo de fútbol, más allá de que es su equipo de fútbol y quiere que siga avanzando la liga o lo que sea, ¿no? Y ahí veo también mucha polarización. Entonces, entiendo que la situación económica pueda empeorar o pueda dar una situación hiper mega polarizada, se lo puedo llegar a entender, pero es como que veo que la polarización no solo depende de eso, sino que es algo muy humano, incluso podría decir como muy animal, ¿no? ¿Dirías que es de carácter evolutivo?
Pues, o sea, yo me atrevería. Planteando la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que nos haría falta una máquina del tiempo, pues, para decir cómo se sentían los Homo sapiens contra los neandertales o viceversa. Sí, siempre que se habla de evolución, se lanzan hipótesis y es un poco el storytelling, ¿no? A ver qué historia tiene más sentido o es más coherente con el conocimiento que tenemos hasta ahora y demás, ¿no? Pero yo un poco pensando en alto sí que me atrevería a decir que la polarización es un poco biológica en el sentido de que funciona como un sesgo, ¿no? Y al final los sesgos se han ido configurando para hacer la vida o la supervivencia un poquito más sencilla a nivel cognitivo, ¿no? Y me da la Yo creo sensación, o que tengo la intuición de que sí. como supervivencia lo metería mucho más dentro de la singularidad y la competencia, no tanto dentro Ujú. de lo que has comentado. Sí, eso. Ya. Lo que pasa es que está la pertenencia al grupo o el sentimiento tribal es algo que se pueden ver también en animales no humanos y que se da muy a menudo cuando son sociales. La Sí, agrupación, pero los conflictos. la mayoría de ese tipo de tribalismo ocurre también por un tema de recursos. Competencia, ¿no? La mayoría de los animales forman grupos Eso es y interesante. o sea, la mayoría de animales que forman grupos, forman unos grupos con unos números que están completamente ligados a la disponibilidad de recursos en el área. Y solo Esa es la toman, teoría. solo toman un territorio que o sea, no toman más de lo que pueden abarcar, solo lo que necesitan para disponer de esos recursos que necesitan para su supervivencia. Claro. Entonces sí que ese tribalismo está completamente ligado a la disponibilidad de recursos, que en el caso humano sería la economía. Vale. ¿Greti? Que en ese Eh, caso sí que está ligado a la supervivencia, no tanto como un darwinismo, sino como lo que es, bueno, darwinismo entendido mal y como se ha entendido de que es la Ujú. lucha por el más fuerte, o sea, más como lo interpretaba Kropotkin, que entra dentro del darwinismo, pero no se le dio Anda, tanto, qué sorpresa citando autores anarquistas. Uy, no se le ¿quién se lo dio tanta esperaba? bola. qué sutil la eh, crítica al Del capitalismo. apoyo mutuo, ¿no? De que es la supervivencia del más apto y muchas veces la cooperación es lo que te hace. Ahí también podríamos hablar dentro del pacto social. O sea, todas las teorías del contrato social. Ya, sí, sí. Lo que pasa es que dar un salto, o sea, evolutivo, biológico, luego el salto humano, o sea, hay gradientes, ¿no? Hay capas. Es verdad que los animales se suele dar por falta de recursos o por competencia de recursos, como se le llama, pero eso no quiere decir, o sea, lo que yo veo, mi intuición es, que estoy pensando en alto, no lo sé, mi intuición es que tiene un origen evolutivo, pero que el ser humano, al interaccionar con formas culturales, al tener, yo qué sé, mundos simbólicos o lo que sea, como que ese sesgo o ese mecanismo que viene en origen de forma evolutiva o biológica se configura de esa manera. En el caso de los animales, ¿siempre se da por recursos? Pues no lo sé. O sea, yo diría que no, que igual podemos encontrar casos y tal. Ahora mismo no lo tengo en la mano, pero yo qué sé, pues primates tienen cultura y pueden entrar en conflicto por igual tonterías. Habría que mirarlo y estaría interesante que lo hablásemos. Pero está claro que los seres humanos no solo lo hacemos a día de hoy por recursos. Nos polarizamos en absolutamente todo, ya sea la mayor tontería del putísimo mundo, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se dio la velada del año, ¿no? De Ibai. Y estaba Rorro contra Abby. Y yo recuerdo la tremenda polarización que se dio con ese combate, que yo entiendo que a lo mejor hay intereses políticos o que hay lecturas políticas. Feminismo contra Tradwife. Claro, es como, Vamos. claro que es como por la puta cara. Nos polarizamos ahora en el combate, que son dos chavalas que se Pero están pegando. el combate, pero tenía un trasfondo político. Sí, sí. Estamos dándole vuelta a una teoría de Dawkins del gen egoísta Ala. que planteaba que nosotros somos fruto de un proceso evolutivo en el cual la especie, lejos de lo que sugería Kropotkin, la especie cooperativa, de hecho, la naturaleza se la limpió. O sea, nosotros somos hijos de los egoístas que en su día timaron, que en su día escondieron, que en su día comieron más de la cuenta para cuando llegase ese momento de escasez o ese momento de o tú o yo, fuimos nosotros. O sea, nuestros antepasados fueron esos que sobrevivieron delante de otros. Y es verdad que pensándolo así evolutivamente sí que puede que haya habido un momento, ¿no?, en el que la naturaleza ha cribado y, y nosotros hemos sido ese resultado a día de hoy evolutivo en el que
necesitamos como adherirnos a algo que nos dé una identidad porque está como contra natura el creer que todos somos una misma cosa. Así que se lanzan muchos mensajes, ¿no? Por ejemplo, mediante la música, que me parece que es muy bonito, ¿no? Que la música es aquello que nos une, aquello que nos hace sentir unos y tal, y que conectamos todos con todos. Hay cosas que nos hacen sentir humanos a todos por igual, pero también creo que hay como el ser humano artificialmente crea un montón de cosas para separarse del otro. Y las crea el ser humano artificialmente. O sea, permanentemente buscamos esa diferenciación de... y creo que sí que tiene que ver, bueno, no lo sé, esto es una conjetura, o sea, yo tampoco soy sociólogo ni investigado en ese aspecto, ¿no? Pero sí que tengo cierta intuición de que igual se debe a, a un rasgo de carácter puramente biológico de cómo estamos constituidos. O sea, necesitamos sentir esa familia, esa casa, ese grupo en el que nos reforzamos y al mismo tiempo diferenciarnos del otro, porque, no sé, siento como que no estamos tan preparados para adherirnos a una masa demasiado similar, no sé. Al menos en la cultura europea, ¿eh? Porque esto está claro que estamos hablando de nuestro contexto, creo que la humanidad se entiende en un conjunto mucho más amplio, Sí. pero en el contexto europeo, en el contexto del individualismo de Locke, de, de toda la corriente británica, ¿no? De los derechos individuales y de la persona y tal, todo parte desde un enfoque muy individualista, creo. Sí, me parece la verdad que es súper interesante, Adri, y es que tenemos que hablar de ello porque es brutal. A ver, por orden, creo que primero era FX, ¿no? Pero yo antes de esto también levanté la Ah, mano y a mí nadie me dio turno. bueno, es que no Pero bueno, pude, siga, tío, es que se me adelantaron. No, yo simplemente quería comentar que yo también creo que los seres humanos somos animales esencialmente gregarios, somos animales sociales, necesitamos la pertenencia al grupo y también una diferenciación individual, como dice Adri, pero diferenciarse individualmente no implica ni competición con el otro, Hmm. ni mucho menos agresión. No implica una polarización per se. Yo no necesito que Adri o Greti piensen que el reggaetón es la mejor música del mundo para llevarme bien con ellos. Ellos tienen sus propios gustos, su propio estilo, su propia identidad. Yo tengo la mía y no tienen por qué entrar en conflicto, aunque sean diferentes. La polarización no viene simplemente porque exista una diferencia. Tiene que haber algo que la detone. Tiene que haber algo que nos lleve a decir, no solo es a mí me gusta esto, a ti te gusta otra cosa, vale, sino es a mí me gusta esto y porque a ti te gusta lo otro te voy a considerar una amenaza sí o sí. No es simplemente esa individualidad. Yo no creo lo del gen egoísta de Dawkins, pero sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Adri de lo de que necesitamos una individualidad. No somos una mente colmena. Los seres humanos no operamos como una mente colmena y no estamos hechos para ello. Necesitamos nuestras propias individualidades, nuestra propia separación del grupo. Pero, al mismo tiempo, solo somos capaces de entendernos a nosotros mismos y de adquirir una identidad cuando nos comparamos con el grupo. Porque te guste lo que te guste, siempre le va a gustar a alguien más. No importa lo que sea. Por muy kinky y oscuro que sea, siempre va a haber alguien a quien también le guste. manifiesto en contra de ser un picnic. Y en esa comparación siempre es donde encontramos nuestra identidad. Joder, qué bonito Y te ha bueno, quedado, ya ¿no? acabo. Escucha, Sí, qué o piquete sea, se ha marcado. yo, por meter también algo en plan, yo tengo dos cosas que decir. La primera, que, Dios mío, echaba mucho de menos esto. Sí, yo también, la En verdad. plan, Me lo estoy pasando como un niño pequeño, tío. sí. Y algo que me da rabia y al mismo tiempo mucha ilusión es que, claro, mientras vamos hablando, se me ocurre en plan de, joder, pues que claro, de la identidad podríamos estar hablando 3 horas, Claro, o sea, que esto es así siempre. ¿sabes? Y de no sé qué tal también. Y es como pequeños matices que se me van con lo que vamos hablando, que voy como hilando, ¿no? Y al mismo tiempo es como, claro, pero es que al mismo tiempo para abarcar eso daría también para muchísimo. O sea, todo lo que estáis hablando de, que yo creo que, por ejemplo, yo lo metería más en Hobbes que en Locke. El tema del gen egoísta y la individualidad. Yo creo que también a día de hoy ¿Por el qué, tema de... Silvia? ¿Puedo preguntar por qué? ¿Por qué en Hobbes que en Locke? Perdona la pregunta un poco más académica y que no, no, igual no, no no, importa a nadie, en pero... Hobbes Hostia, preguntas de más gafitas. porque en Locke no me parece que...
que el egoísmo como tal sea tan agresivo. Me parece que es más como un pacto, mientras que en Hobbes sería mucho más de agresión, de polarización, por así decirlo. Es Pero, mi, ¿por es mi qué? interpretación de Locke y mi interpretación de Hobbes, te quiero De decir. O hecho, sea, no soy experta en ninguno de los dos. bueno, Pero mi interpretación perdón, de Hobbes es mucho más con el mero hecho de que tiene que existir y tal y como gestiona y estructura el Leviatán, lo veo como algo mucho más irreconciliable que en Locke, por ejemplo, que a lo que podría ser el Leviatán, que no lo es, porque no tiene un poder absoluto, se le puede deconstituir o se le puede cambiar. Entonces, yo personalmente lo ligaría más a Hobbes, pero ya te digo, es mi lectura y mi interpretación, que ahí Adri entraríamos también en disagree. hermenéutica. Adri no sí, está de acuerdo, está poniendo no, carita. no, a ver, solo matizo porque, bueno, igual, o sea, hablo porque sí que estudié un poco a Hobbes, hice el, el trabajo fin de grado sobre Hobbes y surfé un poquito en su Leviatán y demás, y sí que es cierto que el planteamiento político de Hobbes, perdón por este matiz de gafitas que vamos a meter aquí, pero termino rápido, ¿vale? A Hobbes se le ha entendido como el totalitario, agresivo, contra las libertades dentro de la corriente del pacto social británico, pero lo que plantea de hecho Hobbes a nivel interno es mucho más mente colmena que lo que propone de hecho Locke. De hecho, Locke es quien establece un principio de la propiedad mucho más liberal que lo hace Hobbes. O sea, quien plantea posturas más irreconciliables es de hecho Locke a nivel de esfera individual, mientras que Hobbes apela más a un modelo como podemos ver a día de hoy en una China o en una asociación asiática. Es decir, él busca fortalecer el Estado desde la unidad interna porque entiende que todos constituimos parte de un gran conjunto que es el Estado. De hecho, la portada del propio Leviatán, la portada original, está constituida por todos los ciudadanos. Las Sí, sí. cabecitas de todos los ciudadanos forman parte del gran cuerpo del monarca, o sea, el monarca vendría a representar la voluntad del pueblo en general, ¿no? Entonces, sí que es cierto que aunque parezca que Hobbes va a disgregar, al revés, lo que busca Hobbes es, vale, la Realpolitik funciona así. Si no te sientas en la mesa siendo tú el comensal, vas a ser parte del menú. Entonces, si no queremos ser nosotros parte del menú de otros, tenemos que juntarnos, tenemos que hacernos fuertes y tenemos que comer nosotros de otros. Entonces, él busca esa unidad interna y la busca mediante la fuerza, sí. ¿Pero por qué mediante la fuerza? Joder, porque nace en medio de la guerra civil inglesa. O sea, él nació escuchando bombazos en la puerta de su casa. Entonces, creo que se hace una mala lectura de lo que hizo Hobbes, porque uno se imagina, ¿no? Ese modelo totalitario que es lo que ha trascendido de él, y sin embargo es mucho más liberal y mucho más individualista Locke que Hobbes. Sí, hombre, a mí este monográfico de Hobbes y de Locke me parece súper guay, la verdad. Y se pueden rescatar... No, está súper bien, Adri, porque... Yo lo agradezco muchísimo, ¿eh? O Sí, sea, y estoy en plan de. Porque, claro, ya he dicho, en plan, yo de Hobbes y Locke no los he estudiado a fondo. Pero sí que me he quedado, y sobre todo viendo las clases que se dan a segundo de bachillerato y tal, sí, claro, de Hobbes lo que se saca es el hombre es un lobo para el hombre. ya. Y esa es la buena. Lo que pasa es que Greti había levantado la mano. Greti, yo ya no sé si te ha ido de la puta cabeza lo que querías decir. Se me ha ido mucho, la verdad. Sí, Se me ha ¿verdad? ido Ya, muchísimo. lo entiendo Pero me perfectamente. gusta, ¿no? Porque ese Portales Podcast, el podcast que nos conecta y educa. Y educa. Y O sea, que aunque educa. sea un monográfico. Ya sabemos cómo Me ha ido. seduce Adri a su alumna con este tipo de monográficos. Sí, No total. hace falta ser lo guapo que es. Ahí ya veo, ya veo. No, pero es verdad que Ya, pero por este... ejemplo, No, no, Silvi, di. Sica. yo lo que, yo lo que iba a decir también, dentro de lo que se ha mencionado de la singularidad y tal, y la polarización hoy en día, para intentar volver a dirigirlo Sí. hacia el tema, pero al mismo tiempo, mientras lo dirijo hacia el tema, voy a soltar como una idea que no la voy a extender demasiado porque sería irnos a otro tema, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que, por ejemplo, en los chavales, mucho de lo que implica la polarización en ese sentido de destacar frente al resto y en una cultura de la competitividad, de que lo que más prima es
intentar ser mejor que el otro porque se supone que ya las oportunidades son iguales, se supone. Entonces, en una cultura de esta de la meritocracia y tal, el discurso ya político de las derechas o de las izquierdas también, pero yo es que sí que me he centrado más en como investigar o analizar el discurso de las derechas y de las derechas no me estoy, o sea, me estoy refiriendo todo lo que tenga que ver con esa meritocracia y derecha entendido como liberalismo a nivel político y económico, Ujú. más que nada, pero también a nivel social y es un poco el venderle a los chavales más jóvenes de tú quieres ser un ganador. O sea, meterte en la izquierda es asumir un papel de perdedor, o sea, es un hecho. Porque Mm. es un, necesita, en plan, y en cambio en la derecha es como un, tú puedes con todo, tú eres más fuerte que los demás, tú eres tal. Eso a nivel de extrema derecha, a nivel social. O sea, Y todos los discursos un poco de, pues, núcleo nacional y esto de nosotros somos los ganadores. Y eso es algo que al final un chaval de 17 años quiere sentirse ganador. O sea, quiere sentirse el puto amo y y no que le digan estás explotado. Tronco, en tus prácticas, pues Bro, no es algo que quieras escuchar porque te coloca en un puesto de perdedor. Y esto podríamos abordarlo muchísimo porque es que encima hay como muchísimos matices y yo lo asumo y daría para mucho, pero eso. vale. Bueno, Greti y luego Fex. apunte pregunta rápida, ahora que estamos sacando el tema de la política que nos gusta tanto. Ujú. Eh, ¿Por qué pensáis? Pero me gustaría que lo respondiésemos más o menos rapidito, en plan, todos, porque me gustaría escuchar vuestras versiones. En plan, ¿por qué pensáis, no, por ejemplo, que dentro de la izquierda de este país se encuentra en esta situación tan dividida, ¿no? Y por qué, sin embargo, la derecha tiene esa visión más consolidada y más sólida, ¿no? En plan, justamente todo lo que hemos estado hablando ahora. Empezando Antes de que, por... antes de que te respondan, Greti, ¿puedo preguntarte cuál es la izquierda de este país? ¿A qué izquierda te refieres? Deja Lo- ese tema para más adelante. Claro. pero es que no se te puede responder con si no se aclara el concepto. Podemos hablar de de la izquierda percibida. No que sea realmente de Vale, sí, izquierda o del no, concepto de sino izquierda percibida. ujú, La izquierda mediática, ¿no? la izquierda mediática. Por ejemplo. Me parece bien La ese Venga, ejemplo. izquierdita empieza tú, cobarde. Fex, tú habías levantado la mano antes. ¿Quieres responder a Greti? No me importa que empiece No, a no, Adri no. si quiere. Empiece, Adri. ¿Vale? Bueno, y lo pides de forma rápida. Pues yo creo, a ver, no sé, es que no sé, no entiendo la izquierda española, no la entiendo. O sea, me cuesta mucho entender cuál es el proyecto que plantea de forma de izquierdas, ¿no? Porque lo que veo es un bloque, bueno, no sé si voy a adelantar algo de lo que queremos preguntar luego a algún miembro. Es que igual me voy de la lengua. Por Uy, eso decía no adelantes temas. Bueno, claro. no sé, igual me debo callar Bueno, lo que sí que me voy a quedar es con que creo que en realidad falta un proyecto de la gente, o sea, un proyecto realmente de izquierdas como pudo ser la intención inicial del 15M, que creo que nació desde abajo con pretensiones de hacer las cosas para abajo, Ujú. me refiero desde el pueblo y para el pueblo. Lo que pasa que creo que cuando ese proyecto se le dio todo el peso y derivó en lo que terminó derivando, ya todos lo sabemos, ¿no? La Creo taberna que Garibaldi. exacto, exacto. Creo que como que se ha generado una desafección total y se ha perdido un rumbo tremendo y ahora ya la izquierda como que divaga en mensajes muy autoflagelantes como si soberanía nacional frente a particiones territoriales, discursos sobre el lenguaje, sobre el género, sobre las fronteras, sobre cosas política internacional. Creo que no hay una visión unitaria porque en realidad el origen se perdió y el origen fue un proyecto desde abajo y para abajo y eso se destruyó. O sea, se vio como que en este modelo político no hay cabida para que un grupo de personas honestamente se pongan a trabajar para la gente que les apoya
Y yo qué sé, tío, o sea, creo que por eso ahora mismo intenta cada partido de la izquierda sobrevivir encontrando su propio nicho. Pero es súper jodido, o sea, yo no sé, yo creo que la izquierda ha entendido que la forma a día de hoy de sobrevivir es generar un Estado cada vez más gordo, con más gente viviendo del Estado, atraer a gente, subvencionar a gente y tirar para adelante, porque por convencimiento genuino de, ostras, creo en este proyecto, no sé qué hay, tío, no sé qué hay porque creo que hay mucha desconfianza. Vale. Silvia, te he visto poner como caritas. ¿Quieres seguir tú? No, tira tú, que tú no solo moderas, cabrón, mójate. Eso, está muy callado, ¿no? Dale, dale. Nacho, a mí me gusta más cuando estás mojado. Es verdad que estoy Tío, me quitas el poco... derrota. Sí. Es verdad que estoy poco palancín. Cojo automáticamente siempre como la postura de moderador, tío. Por default, ¿eh? A ver, yo no... No sé si me metería directamente en el debate de la izquierda y por qué está dividida y la derecha no y demás. Tiene sus razones y podemos hablar de ello luego si queréis. Pero a mí sí me gustaría comentar y un poco como recogiendo, ¿no? Recogiendo el debate que hemos tenido sobre biología evolutiva y comportamiento con el tema este de la polarización. Hemos hablado también de los filósofos modernos como Locke y Hobbes, ¿no? Y yo recuerdo hace unos años que fui a una conferencia que daban en la Universidad de Granada que hablaban justo de, creo que hablaban justo de hecho de esto, de polarización y demás, y, y comentaban que sobre todo se daba por la concepción antropológica que tenían los individuos. La concepción antropológica puede ser positiva o puede ser optimista o pesimista, y dependiendo de qué concepción tengas, tu color político, tu bando político cambiará. Quiero decir, por ejemplo, habría gente que es más pesimista con respecto a la naturaleza del ser humano, por eso lo hilo, ¿no? Con la filosofía moderna y con la biología evolutiva. Que es más pesimista con respecto a esto y dice, bueno, el ser humano es malo por naturaleza, ¿no? Homini lupus, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Y lo de Locke y demás, ¿no? Y Dawkins con lo del gen egoísta, luego Kropotkin y demás. No hay consenso y realmente lo que sabemos a día de hoy es que el ser humano no es ni bueno ni malo por naturaleza, sino que somos las dos porque necesitamos las dos para sobrevivir, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Zex al principio. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto, o sea, toda esta chapa es para decir que al final estamos polarizados desde lo más básico, que es sobre nuestra concepción de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Y dependiendo de eso, al final escogeremos un bando político u otro, porque es, entiendo yo que la izquierda parte de la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza, de que la cooperación, la sociedad, y Kropotkin iba un poco por ese pelo. Bueno, Silvia me está diciendo que no en cámara. Vale, te doy el paso, Silvia. No, no, que hable Face, que yo he hablado mucho. Vale. Habla más y eres nuestro token. No, no, dale, dale. Dale fuego. Depende de qué entiendas por izquierda, Nacho. Pueden ser ciertos esos preceptos o no. Y mira, una cosa, por ejemplo, es que el anarquismo realmente, originalmente partía de ese precepto. Filosóficamente hablando, sí, tú pon las calas que quieras. Filosóficamente hablando, el anarquismo bebía de Rousseau y filosóficamente hablando viene de ahí. Otra cosa es que con los años Con lo del buen evolucionara. salvaje, sí. Otra cosa es que con los años evolucionara y superara esa concepción errónea que tenía en un inicio de que era bueno el ser humano es bueno por naturaleza y es el Estado el que lo corrompe. Pero de hecho hay anarquistas que hoy en día siguen diciendo memeces del estilo. No con esas palabras exactamente, pero más o menos. Sí, en cada casa hay un gilipollas, no pasa nada. Sí. En toda la casa hay un eso tonto. está claro, pero aunque eso en el anarquismo se superara hace mucho, sí es cierto que puede haber sectores de la izquierda que adolezcan de ello, pero yo la verdad no lo tengo tan claro, Nacho. Yo no creo que por lo menos la izquierda parta de ahí. Que me dices que la gente que cree que el ser humano es malo por naturaleza se mueve hacia las derechas porque normalmente acaban teniendo más control y más restricciones en los países en los que gobiernan. Pues tampoco, de nuevo,
izquierda es un término muy ambiguo, porque hay gente que considera China un país de izquierda, una dictadura de izquierda, por así decirlo, por toda esta parafernalia y folclore socialista y comunista que llevan a cabo, aunque luego en la práctica no lo sean. Pero se podría... Hay muchas, vamos a decir, ramas, entre comillas, de la izquierda, el marxismo con su autoridad y su autoritarianismo, que al final dan por hecho que hay que guiar a la gente de la manita porque no se la puede dejar sola, porque es de la ignorancia nace la maldad. Entonces yo no estoy realmente de acuerdo en eso de que la sociedad desde el inicio esté polarizada ya en la concepción antropológica de si somos buenos por naturaleza, si somos De hecho, la mayoría de gente no le da mucha importancia a eso. O sea, cada uno, si tú le preguntas a una persona random de la calle, te va a dar una opinión u otra, aunque no haya pensado mucho en ello. Casi todo el mundo, si le preguntas, te va a decir, pues yo sí creo que puede ser que seamos buenos por naturaleza, puede ser que seamos malos por naturaleza. La mayoría de personas que yo le he hecho una pregunta similar me han dicho que somos malos por naturaleza, Claro. pero no es algo a lo que le den una importancia vital a la hora de votar o a la hora de dirigirse hacia un lado u otro. Porque al final somos seres, por encima de todo somos seres sociales. Al margen de los elementos biológicos básicos para la supervivencia, como comer, etcétera, etcétera, a nivel conductual somos seres esencialmente sociales. Socialmente, las comunidades humanas pueden diferir, vastísimo entre ellas. Nos educamos muchísimo en nuestro entorno social, entonces, aunque fuéramos malos o buenos por naturaleza, en la práctica sería irrelevante, porque si todo el sistema y todo el entorno en el que crecemos y que construimos nos fuerza a ser lo opuesto, acabaremos siendo lo opuesto. Y si tú analizas una sociedad humana en la que solo hay personas malas, pues acabarás sacando como conclusión que las personas son malas por naturaleza, aunque tengan una especie de gen que lo hace bueno, pero luego la sociedad lo que lo ha cambiado, no tienen modo de saber eso. Claro. Si tú analizas a los seres humanos de una fábrica y concluyes que la naturaleza del ser humano es tener los pulmones marrones, pues dentro del marco teórico que tú has analizado, tienes razón, pero no es necesariamente cierto. Esto me parece súper guay, tío. Coincido con tu crítica y demás. Es cierto. O sea, se puede debatir, pero me parece bien. Pero hay una cosa que me ha interesado mucho, que es el cómo se configura, ¿no? Cómo se configura la sociedad, que podría llegar a ser irrelevante que seamos buenos o malos. Porque al final estamos como impulsados a hacer ciertas cosas por cómo funciona el sistema o por cómo funciona la estructura. Y quería Como volverse profesor. Como volverse profesor, claro, por ejemplo. Y quería... vale, es un follow-back, Greti, o sea, vas a coger... Lo digo porque van a hacer una pregunta, lo que tú quieras. Si no era... Bueno, sí, haz la pregunta si quieres también hacer otra pregunta, pero bueno, hazla tú primero. Vale. No, era a raíz de esto... A la vez, espérate, vamos a hacerlo a la vez, ¿no? Hay delay, no podríamos, tío. O sea, mi pregunta es, ¿vosotros pensáis que por cómo se ha configurado ya no solo el sistema en términos generales, sino, por ejemplo, cómo funciona las campañas políticas, el marketing y demás, creéis de verdad que estamos polarizados un poco por obligación? Es decir, ¿estamos condicionados a estar polarizados? ¿O es el propio individuo que a lo mejor pues, toma sus propias decisiones y demás? Levanta la mano, Fex, para que teníamos al Greti ahí por detrás, tío. Es que yo lo veo como si estuviese señalando a Greti. No sé. Sí, yo también lo veo O sea, así. en mi ordenador las pantallas están puestas de que Fex está debajo de Greti y cuando hace así le está señalando. Entonces a mí me confunde. Sí. Lo estaba señalando, pero después quiero yo. Vale, estupendo. Pues, Bueno, la pregunta era la pregunta que has hecho, ¿por qué? ¿Ah, sí? Yo creo que... Puedo volver a repetirlo porque me estoy haciendo un poco el lío con mi pregunta y yo creo que es la misma, pero desde dos perspectivas distintas. Sí, sí, Pero bueno. estamos polarizados por el marketing político, las campañas políticas y demás. Sí. O sea, al final yo creo que la polarización se usa de una forma u otra como agente político y al final, de hecho, vosotros sí lo sabréis, ¿no? Al final, de quién es la frase de que lo personal es político, ¿no? O no sé si es viceversa, o sea, que lo político es personal, ¿no? Al final, de una u otra forma... Todo lo privado es político, ¿no? Lo público. Lo personal es político en la frase, está bien dicho. Claro, sí, no, al final yo creo que es como una especie de red de araña completamente gigante que eres incapaz de escapar de una u otra forma. Claro. Y más si vives en núcleos urbanos, bueno, no siquiera en núcleos urbanos grandes, o sea, desde el más pequeño hasta el más grande, consumimos, ¿no? Redes sociales, todas estas cosas,
noticias. Al final, yo creo que lo usan, no voy a meterme en teorías Illuminati, pero al final se usa como agente político de una u otra forma para un beneficio. Entonces, sí. Claro, ya has dicho lo de las redes sociales, o sea, no hay que dejar de hablar del algoritmo y el sesgo de confirmación y todo esto, ¿no? A fin de cuentas, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, una vez que me metí a ver un par de vídeos de un tío blanco hetero, porque pone títulos muy sugerentes, y dije, venga, voy a ponerme a verlo, no sé qué. Y de repente tenía el feed entero de cosas por el estilo, ¿no? Y digo, me cago en la hostia porque De la soy... alt-right. Claro, claro, ¿no? La manosfera, ¿no? Y, y estaba yo allí como pensando, digo, hostia, me cago en la puta, o sea, porque tengo 30 años y estoy ya muy viejo y muy cansado, pero yo soy un chaval y me creo realmente, o sea, se hace una burbuja y creo realmente que todo lo que se dice y todo lo que se piensa al final va en esa dirección, ¿no? Y a la inversa, claro. Y a la inversa, ¿no? Es cierto, he puesto un tío blanco hetero y demás porque es mi ejemplo personal, pero también pasa a la inversa, 100%. ¿Fex? Sí. Que Sí. lo de esto que Sí soy. estáis hablando ahora va enlazado con lo que tú querías decir antes, que me parece que se pueden caminar por ahí. Lo de que la polarización no se da solo en la esfera política, porque también se da en las tribus y en los grupos de otros tipos. Yo creo que, o sea, uno se une a un grupo, a una tribu urbana, que las tribus urbanas ya no existen. De eso también hay ya muchos estudios, que las tribus urbanas han desaparecido como Muy tal. interesante. Ahora está todo como muy, muy mezclado, muy homogeneizado. Quedan, por ejemplo, siguen quedando pequeños reductos, pero no es como antes. Ya no es ni mucho menos como antes. Claro, Que te se pueden pone distinguir carita más Silvia fácilmente. que En se el sigue... instituto estaba el grupito de los pijos, el grupito Claro. de los skaters, el grupito de los metaleros. Ahora todo eso está mucho más Qué homogeneizado. buena época aquella. Ya ves. Pero yo, como en mi instituto no había raperos, pues me iba con los metaleros. Era lo que me tocaba. Al final se unían, ¿no? O sea, hacían coalición, Sí, era hacían gobierno de todo el mismo coalición y... rollo. La verdad. Yo les ponía el Haze, ellos me ponían Trivium, compartíamos. Y el tema con la polarización y las tribus es que grupúsculos que ya están, o sí, sobre todo grupos políticos, que ya están muy polarizados, se aprovechan de la situación social de a lo mejor personas que no encuentran una identidad aún, personas jóvenes, adolescentes, sobre todo se aprovechan del momento de la adolescencia, donde las personas están buscando todavía su identidad, donde a lo mejor no encuentran su sitio en un grupo en particular, y aprovechan ese momento para captar a esas personas, para polarizarlas, para meterlas dentro de sus grupos extremistas. Porque si algo entre comillas, positivo, se puede decir de esos grupos, es que tienen un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Porque así es como captan a la gente. Gente que se siente sola, gente que no encuentra su sitio en ningún grupo, que todavía está formando su identidad y a lo mejor siente mucho rechazo, encuentra su lugar en esos grupos porque le ofrecen abrigo, le ofrecen un sentimiento de pertenencia, de camaradería, de hermandad muy fuerte, muy arraigado. Y al final acaba haciendo mella también en su idea. Pero una cosa, esa falta, ¿no?, de solidez dentro de la identidad grupal o individual, o sea, ¿dirías que es la única causa? O sea, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que alguien, no sé, una persona que ha tenido un trabajo estable toda su vida, lleva 20 años trabajando, de pronto la echan del trabajo, acaba en una situación complicada. Esa persona igual ya tenía su identidad completamente consolidada. ¿No sería más bien también, ¿no?, todas las, ¿cómo se diría?, ¿no?, en plan, todas las características geopolíticas, ¿no?, también las que podrían influir? Es que yo honestamente creo que ya lo dijo antes Fénix y yo mencioné también el tema de la pérdida de confianza, pero es que creo que lo que hay de fondo es algo mucho más fácil de entender y muy político, y es la pérdida de la confianza y el fracaso de las sociedades democráticas europeas. Sí, vale. Ya creo que ahora mismo estamos viviendo la fractura de un modelo, realmente lo pienso y lo creo, donde se está viendo que otros modelos están tomando la delantera en muchos ámbitos, tanto económicos como políticos, territoriales, y esa forma en la que nosotros nos educamos de abrir el libro y ver que la Unión Europea era el modelo de rosas y que la democracia es el gobierno perfecto y que el no sé qué y que el no sé cuánto, y ahora vemos cómo se amañan elecciones,
cómo el exceso de burocracia penaliza la competitividad tecnológica, cómo abres las noticias y te comes una de mierda por aquí, por allí, que si asesinatos, que si violencia, que sí. De verdad creo que no sé, nos hemos metido al principio mucho en el ámbito antropológico, de dónde viene, de dónde estamos, pero realmente creo que nosotros ahora somos víctimas de un modelo que se cae a pedazos y estamos intentando buscar responsables dentro de esto y eso nos hace pues que cada uno se posicione en quién ha sido el culpable y cuál es la salvación de esto. Y creo que hay partidos que están buscando su rédito en nosotros somos la salvación a esto o nosotros podemos daros una alternativa por esto otro, pero todo creo que parte de esa premisa y es que esto se está yendo a la mierda, o sea, el Titanic se está hundiendo y nosotros estamos dentro y hostia, pues a ver cómo salimos de aquí. ¿Silvia? Yo lo que iba a decir es que mucho, o sea, totalmente de acuerdo con el tema de el fracaso de la democracia y es un poco también de la base, o sea, creo que el problema también está en la base se supone que la base de la democracia, ¿no? Es ver al otro como un igual o como un tal y toda esta polarización también surge del ver al otro ya no como una persona con quien se puede hablar, sino con un enemigo y intentar ganar terreno político, obviamente venido de causas, o sea, esto es un síntoma, no es no lo veo como una causa per se, sino lo veo como un síntoma, pero sí el ver al otro como un enemigo al que hay que derrotar, ¿no? Al que hay que vencer y tal. El tema de la propaganda lleva siendo, en plan, desde siglos y siglos muy importante en la política, porque al final lo que se quería era eso, ganar adeptos o ganar o tener el poder, ¿no? Eh, También una de las cosas y es que frente a un problema, lo que se suele buscar es opciones que no se han dado antes. Vale, voy a poner un ejemplo, eh, pero, o sea, no es una analogía real, es un poco llevado al extremo, pero para entender la idea, ¿no? Ujú. Pues o sea, después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, se debatía entre dos partidos totalmente, o sea, que se veían como extremos de lo que había habido antes, pero entre sí totalmente distintos, que era el Partido Nacional Socialista y el Partido Comunista. Y antes de eso no habían tenido escaños o habían tenido ínfimos. Pero claro, todos los alemanes estaban hasta la polla de todo lo que había venido anterior porque lo culpaban de todos los problemas que habían surgido. Entonces lo que veían es que, vale, necesitamos cambiar el rumbo totalmente. Entonces es o un lado o el otro, pero no podemos seguir por el mismo lado. Entonces, ya digo, no creo que sea el caso totalmente, o sea, de manera totalmente análoga hoy, pero sí que me parece interesante el buscar vale, tenemos que cambiar, o sea, pues al final Podemos se hizo famoso sobre todo por esa crítica al bipartidismo. Vox más de lo mismo. Esa crítica de tenemos que cambiar. Y yo creo que eso es algo que yo, por ejemplo, antes, al final no he dicho, yo no he dado mi opinión respecto a la pregunta de Greti. Es cierto. Yo, por ejemplo, uno de los grandes fallos que veo a la izquierda, por así decirlo, es que no se sabe por dónde tirar. Y muchas veces se está intentando ser propositiva, pero con propuestas que realmente no puede. O sea, no puede o necesita mucha más fuerza para llevarla a cabo. O sea, a mí, por ejemplo, es que lo recuerdo y era cuando Podemos, estando en el gobierno, ponía que el gobierno y el Estado tenía que hacer no sé qué, y es como, desgraciado, tío, que estás tú ahí y que estás haciendo, tronco. ¿Sabes? Claro. Y en cambio, creo que el discurso de la derecha tiende a ser, en este sentido, y no lo digo de forma peyorativa porque no creo que sea peyorativo en sí.
Creo que es natural en ciertos aspectos, pero creo que en muchos casos es más reactivo. Es más reactivo claro, es mucho más fácil poner a gente de acuerdo en algo que nos parece mal y en criticar algo que decir, vale, esto está mal, pero vamos a hacer esta otra cosa. Ya en la izquierda es como se tiene esa idea que liga un poco con lo que había dicho antes de intentar hacer algo totalmente nuevo porque hemos visto que todas las fórmulas anteriores han fracasado o no se han llevado y aquí aparecen 7.800 escisiones diciendo, espérate, yo sí que os traigo algo nuevo porque el de al lado está haciendo lo mismo que hicieron hace 50 años y realmente yo soy lo mismo que hace 50 años, pero me he cambiado el nombre o he cambiado el lema. Pero la organización y la estructura es la misma. Y es como yo creo que el fallo, no el fallo como tal, pero sí que le veo esa escisión al queremos hacer las cosas diferentes porque queremos ser totalmente distintos a lo que Silvia, hemos visto que ha fracasado. por favor, ¿puedes dejar tus críticas al MS fuera de este podcast? Ojalá solo fuese al MS, o sea, te quiero decir, el PC, ¿cuántas escisiones ha tenido el PC? ICE, este verano ha sido el verano de las escisiones de ICE. Hasta la LR ha tenido Vamos, una o escisión. sea, Son equipos de fútbol. Claro, ¿De qué estamos hablando? ¿cuántas letras juntas, no? LR, el equipo del Lorca. o sea, también el anarquismo es que entre los insus por un lado, eh, yo qué sé, los autonomistas por otro, Hmm. tronco, yo qué sé. Los especificistas, los plataformistas, los mutualistas. Madre mía. Hmm. Hmm. Sí, no, es como que hay muchas izquierdas, sí. Pero no sé, o sea, yo creo que al final es como tan básico, o sea, lo del tema de la polarización y tal, como que tendemos de forma natural a no ver escalas de grises en absolutamente nada. O es A o es B, pero no puede ser A1, A2, A3, A4. ¿Me explico? Y es como que... A 4. ¿Qué puede? A ver, es lo que comentábamos antes, que durante la guerra civil hubo muchísima polarización, coño, guerra civil. Después de la guerra Ya. civil vino la dictadura, Sí. se acabó la polarización porque al que no opinase como Franco, tiroteo. Así que ahí no había polarización ninguna. Pero después de la dictadura, cuando vino el periodo de democracia, no había tanta polarización. No hay una tendencia natural a esa polarización. ¿Por qué? Porque vino una época de, entre comillas, prosperidad, de esperanza, hemos salido de la dictadura, estamos en democracia, somos los Y de mejores. un proyecto común ilusionante Claro. que era Europa. Exactamente. Entonces, aunque había discrepancia, que eso siempre lo hay, no había una polarización tan acentuada. Por supuesto, grupos extremistas siempre hay. Eso siempre quedan, siempre va a haber pequeños grupos que estén completamente en el borde, en el filo de la sociedad. Pero a nivel social general, no se puede decir que en el periodo post-dictadura hubiera una polarización tremenda en España, porque no la había. Hmm. No como la estamos viviendo ahora, al menos. No con la agresividad, la confrontación que se está viviendo ahora. Entonces, esta polarización viene sobre todo en periodos de crisis. Periodo preguerra civil, que era un periodo de crisis. La guerra civil mismo. Sobre todo eso, cuando hay ambientes de guerra, cuando hay ambientes de crisis económica, que son los que producen generalmente las guerras. Cuando hay este tipo de ambiente donde la gente, cuando mira al futuro, lo que ve es guerra, lo que ve es desesperanza, lo que ve es que estamos mal y vamos a peor. No hay un proyecto, no hay nada que me dé esperanza en que vayamos a mejor. Ahí es cuando más se polariza la gente, porque dice, lo moderado no me está funcionando, lo moderado me está llevando a un futuro desesperanzador en el que me quiero pegar un tiro, en el que tengo que tener un kit de supervivencia en el sótano, por si acaso. Pues como lo moderado no me está funcionando, tendré que irme a lo radical, a ver si algo me funciona, a ver si puedo salir de este agujero que tengo en el pecho. ¿Silvia? Yo iba a decir que también al mismo tiempo veo como dos tipos de persona, ¿no? En plan, o la que suele estar como muy identificada en un lado, o la que dice paso. En plan, o sea, porque al final, quieras que no es agotador. O sea, yo en mis comidas familiares, en mis cenas familiares,
yo me declaro apolítica porque estoy hasta la polla. En plan, tengamos la fiesta en paz. Yo quiero comerme aquí mis hojaldritos con tomate y cebolla y que me dejéis en paz. En plan, no quiero discutir, no tengo ganas. No llevo, o bien, no llevo lo suficiente de alcohol en el cuerpo o llevo demasiado. En plan, dejadme en paz, no estoy. Y al final, o sea, quieras que no, el estar todo como en guardia, en guerra, como todo el rato, pero ya ni siquiera el tener que argumentar, sino el tener que pensar y otra vez en esto. Y es un poco lo que decís de que este es desesperanzador, ¿no? O sea, Mm, te planteas frente a un futuro que dices, menuda puta mierda. Y llega un momento en el que dices, tío, pues es que prefiero que me cuentes qué tal está tu prima, la del pueblo, mm. y cómo yendo al bar viste que se cayó no sé quién por la calle, Que hablar de política. que hablar de política y Mm, acabar en plan de, ya, no me apetece. O sea que sí, a la hora se pueden tener debates estructurados, tal cual, que me parecen súper enriquecedores y tal. mm, Pero también estar continuamente hablando de política, yo es que ya es como, dejadme en paz, tío. claro. En plan, quiero paz. Yo qué sé. No, está claro que es muy cansado. O sea, yo en comidas familiares y demás no tanto, porque mi familia la verdad que aceptó desde hace ya mucho tiempo que de política no se habla en la mesa, ni sobre Dios ni política. De eso nada. Ni política, ni Dios. Ya verá el programa de teología, qué guapo va a estar. Ese va a estar. Bueno, Uf, luego haremos un pequeñito avance y lo vamos a tener que hacer porque tengo entendido, nos quedarán 10 minutos de programa a lo sumo, porque Greti tenía que marcharse, creo. ¿por qué me usas como excusa? ¿Qué feo me parece que me uses como excusa? O sea, eso yo creo que se puede quedar de puertas para adentro. Pero Pero bueno, no, lo digo, bueno, tenemos un tiempo limitado. qué Viene el sinvergüenza que toque y eres. tú eres la excusa, eso funciona así. Sí, sí, eso es Ah, literal. vale, vale, vale. Pero bueno, que Ya, yo, esta me la guardo aquí en el bolsillo secreto. Adrián, la derechita A los cobarde, yo el dictador, inmigrantes, Nacho Nacho, dice la que voz es sexy. Greti. que yo lo decía porque antes de cerrar el programa y de dar el adelanto del siguiente, porque si, no sé, es el siguiente, ¿no? Adri. No lo sé, o sea, estás tú como muy cacique, ¿eh? No, o sea, es que no, lo hablamos el otro día, no sé si, bueno, luego haremos un pequeño adelanto y diremos un, Democracia. Yo tengo ya al invitado ready claro, claro, esperando un momento, pero bueno, cuando lo no, digáis, en verdad, ¿eh? se hará, y bueno, luego hacemos un pequeño adelanto, pero bueno, antes de terminar el programa y demás, o sea, os quería hacer una pregunta, aprovechando que aquí tenemos a dos profesores de secundaria de filosofía, Greti y Fex, aunque no seáis profesores, o sea, me podéis responder y demás, pero me gustaría saber, a partir de vuestra experiencia personal, si habéis podido ver polarización entre vuestros alumnos. Eso es algo que me interesa mucho, ¿no? Porque yo creo que al final los más vulnerables siempre son los jóvenes, los niños, los adolescentes y demás. Y el aula es como un escenario donde se ven mucho esas tensiones, ¿no? Sociales y políticas, como que le puedes tomar el pulso a la calle, ¿no? Como dicen en La Sexta, ¿no? Pues Y Nacho, pues te digo más, dime. no solo se ven los niños, sino que lo preocupante es que se ve también en la casa. O sea, estamos en un contexto donde, y mira que yo puedo darme con un canto a los dientes por estar en un lugar de libertad, donde puedo decir lo que quiero sin miedo a, pero sí que es cierto que uno respira como, ten cuidado. Pero no tanto por el centro, sino por las familias, porque hay familias súper sensibles, tío. O sea, hay temas que, como que hay tantas sensibilidades y ahora es como, no sé si sabéis, hace unos días en la Universidad de Granada puso un profesor un papel en la puerta diciendo que por favor a la tutoría asistan solo los alumnos y no las familias, no Sí. los padres, no los tal. Ah, eso fue Bueno, en la UGR. eso fue en la Que no se la UGR, han pero, pagado. Sí. pero lo curioso de todo esto es cómo termina la historia, y es que la UGR le hizo quitar al profesor el cartel. O sea, esto demuestra un poco cómo está ahora mismo todo. Eh, la sociedad no solo está como muy
¿cómo te diría yo? Muy muy débil, muy áspera, muy cuidado con lo que dice yo hace, sino que además es como muy poco popular tener un mensaje autoritario por parte de las autoridades. O sea, la policía no puede ser, no puede aplicar la autoridad de forma severa, la justicia hay que revisarla, el ¿Qué te pasa, profesorado hay Silvia? que al profesorado hay que pues, meterle un montón de burocracia que acredite que lo que hace lo hace bien o que se deja constancia de ello, porque, ojo, la burocracia tiene ese origen, la desconfianza en el docente, no otro. O sea, ya no se confía en el criterio, ya se tiene que dejar todo mm, por escrito de lo que se hace, de lo que no se hace, y en consecuencia se hace menos. Entonces, a la pregunta original, evidentemente la polarización es tremenda en el alumnado. Hablan reproduciendo mensajes que tú bien has dicho antes, que se encuentran en redes y que unos dicen, y en función de si en ese aula hay mayoría de un lado, los otros callan para que no les digan, para que no le increpen, para que no se rían, para que no, porque no hay lugar de entendimiento. Yo no obstante le hago en primero de bachillerato, en la asignatura de Educación para la Convivencia Democrática. Esa asignatura es un torneo de debate, toda la asignatura, y planteamos todos los temas desde ambas posiciones, intentando buscar el acercamiento y tal, pero lo que sí que uno ve es sobre todo eso, que desde casa a veces han llegado correos a casa, pero en todas las materias, ¿eh? ¿Por qué en inglés se ha pedido hacer un writing sobre X tema? ¿Por qué han leído tal texto en lengua? ¿Por qué? O sea, poniéndolo todo en cuestión, pero vuelvo a lo mismo de la UGR. El problema es que estamos en un sistema en el cual, para que a la familia no se le suban las cosas a la cabeza, mejor no lo hagamos. Venga, hagamos que el profesor se disculpe, hagamos que en la UGR se retire ese cartelito y que si quiere la familia, vale, que asista a la tutoría. O sea, estamos en ese modelo. O sea, sí, existe la polarización y no sé qué camino lleva esto para arreglarse. Claro. No, yo esto te lo preguntaba, bueno, esto lo hemos hablado tú y yo ya varias veces. Para mí fue un momentazo, ¿no? Cuando estábamos juntos en clase, porque hicimos las prácticas juntos, Adri y yo, allí en Granada, ¿no? Y teníamos que ir a varias asignaturas con una supervisora. Y recuerdo que estaba Adri dando la clase, justo sobre filosofía política, era el tema, ¿no? Y salió la cuestión sobre la inmigración y demás. Con la mala suerte de que, bueno, un chaval hizo un comentario un poco desafortunado, un poco en contra de la inmigración o algo así, creo recordar, ¿no, Adri? Y también la mala suerte de que en las filas delante había una chica que sería, no sé si sería, nacería en España, pero tenía familia marroquí, 100%, y la pobre acabó saliendo del aula llorando y Adri tuvo que ir a hablar con ella, ¿no? Y es que me parece, claro, evidentemente los niños no tienen la culpa la tienen los padres, es lo que escuchan en casa, lo que escuchan en los medios y demás, pero a mí me parece un problemón y me parece muy triste, ¿no? Porque también tendería a dividir un poco en el aula, ¿no? El alumnado en intereses políticos y en mierda que ni les va ni les viene. Porque es que no, ni les va ni les viene a los chavales. Y al final son los que más perjudicados acaban saliendo, por no hablar de las encuestas, ¿no? Que van midiendo un poco qué tendencia política tienen los jóvenes, incluso que no están en edad de votar. No, que esto es un poco, bueno, es una locura. Greti, ¿quieres decir algo? Como que ni les va ni les viene. O sea, vamos a ver. Sí, les va y les viene, pero en este caso estábamos en cuarto de la ESO, creo, en tercero de la ESO, Sí, era hay que ciudadanía, contextualizar, sí, hay que contextualizar claro, un poco a lo distinto, que se no me refiere refiero Nacho. a bachillerato, pero es que eran Vale, muy vale. Pero da igual. pequeños, es que eran muy pequeños. Sí. No, el Es problema que, es, ese es el problema, lo del ni les va ni les viene, porque luego esa gente, la sobreprotección y el intentar mantenerlo al margen es lo que luego produce que luego se convierten en adultos disfuncionales políticamente hablando, porque no tienen ni puñetera idea de nada porque todo el tiempo se le está apartando de ese tema. Sí, sí, pero lo que creo que Nacho se refiere es que la opinión que aporta es una opinión como muy formada, como una opinión que ya es una conclusión a unas tesis previas que ellos no tienen, o sea, reproducen un mensaje, o sea, a ellos no les puede a un adolescente inquietar pues cuál es la solución para el tema fronterizo de España, pero tú como adolescente de 14, 15 años no te pega tener un juicio sólido sobre ese aspecto y era lo que uno se encuentra. O sea, uno no ve en la ESO interés por la política en aquel que opina de política.
O sea, aquel que opina de política lo que es que pues es un bravucón y lo que coge es coge el aula, reproduce lo que escucha en casa o ha escuchado algún que otro programa y dice, pero yo recuerdo, por ejemplo, haber tenido interés por la política desde muy corta edad y de hecho yo no soltaba mucha prenda en el aula o tal porque es que tenía curiosidad por aprender, pero no reproducía discursos de que tú ves lo que es lo que hacen. O sea, creo que Nacho, o sea, iba un poco por ahí, ¿no? Que entiendo Fénix y dice, no, coño, que se interesen cuanto antes. Sí, pero una cosa es el interés genuino, voy a Hombre, conocer y otra cosa es en él, que yo sé, que inmigrantes fuera, a tomar por culo, Pero que eso, España para los españoles. Sí, venga, vamos a hablar. ¿Y esto en base a qué, no? Que no ocurre. estoy de acuerdo en lo que dices, de que esos statements que hacen, esas afirmaciones que hacen tan rotundas, son seguramente reproducciones de discursos que oyen fuera. Y vendrá seguramente a colación de lo que yo he dicho antes de grupos de extrema, en este caso, de extrema derecha, que tienen ese sentimiento de pertenencia tan fuerte y captan a los chavales ya desde muy jóvenes para que reproduzcan esos discursos y para que cuando crezcan un poco entren a formar parte de esos mismos grupos. Pero a los chavales, el tema de que los chavales sean políticamente ignorantes o no tengan una capacidad crítica muy fuerte para ser capaces de combatir por ellos mismos estos discursos, es un fracaso de la educación. Esto es una de las cosas que hablamos en la primera temporada. La educación, el sistema educativo, como está planteado, no funciona a ningún nivel y es un fracaso. Y parte... El caso es, ¿cuál es su función? Porque Claro. decir Yo que solo no veo aquí tres funciona profesiones. es respecto a la función que tú colocas en la educación. Sí, a ver, como sistema adoctrinante es un éxito, pero como sistema de desarrollo de capacidad de pensamiento crítica es un fracaso. Ya Sí. lo mencionamos en su momento que en Latinoamérica, bueno, Hispanoamérica, por ejemplo, la enseñanza de la filosofía se introduce en la escuela primaria, por ejemplo. O sea, que ahí se demuestra la intención que tienen del desarrollo de la persona, mientras que aquí estamos totalmente invadidos por horas de inglés, colonizados hasta el máximo. Las extraescolares que se hacen es para más inglés, para Cambridge, para acreditar, para no sé qué, cuando sabemos que es que esto es, solo hace falta, no sé, estar un poco puesto en la tecnología, que en pocos años el conocimiento de idiomas va a ser totalmente irrelevante, porque ya no va a hacer falta que haya una persona, un cerebro que codifique, sino que eso te lo van a poder realizar las máquinas. O sea, sí, en el sistema educativo español, no obstante, hay intenciones. Está la filosofía como asignatura obligatoria, pero luego también hay optativas de democracia, de ciudadanía, de filosofía, pero no es suficiente. Se pone una hora a la semana para justificar un poquito la cosa. Luego también creo que dentro del propio nicho no hay, o sea, dentro de mis compañeros profesores de este ámbito, no hay, de hecho Nacho lo puede decir, nuestra revisora, supervisora de prácticas, pues no era lo que se podría decir como una libre pensadora, ¿no? O sea, hay muchísimo dogmatismo en el sector y los niños también eso lo manifiestan. O sea, si ellos dicen ya está el rojo, ya está el fachita o ya está el no sé quién, ¿no? Entonces hace falta esa humildad intelectual y política con la que intentar buscar y crear tesis conjuntas con la clase. Yo creo que ahí falta mucho de eso, tío. Yo en la facultad y posteriormente compañeros que están trabajando en el gremio ya instaurados, veo mucho de voy allí a vender mi libro, a vender mi historia, a contarlo, cómo yo veo las cosas en lugar de buscar o motivar, hacer que ellos piensen, yo intento serlo. Y ojo, yo me equivocaré como el que más, pero sí que es verdad que uno de los temas que más toco es la filosofía política e intento siempre no dar yo ningún juicio de valor. O sea, intento mostrar y que ellos piensen. Y a veces permito más de la cuenta porque creo que permito casi todo, pero me gusta que sean ellos los que exploren. A mí esto, o sea, me parece muy bonito, Adri, me parece también muy bonito como conclusión, si os parece bien a los demás, ¿no? Que es un poco también entrar en el tema del respeto y en la escucha.
Yo entiendo que nos polaricemos, entiendo que tengamos ideas políticas y que tengamos preferencias e intereses, pero me parece más comprensible todavía que ante esa diversidad de intereses personales aprendamos a escucharnos y aprendamos a hablarnos con respeto y a no descartar ideas simplemente porque no sean la nuestra. Y esto es algo que, por eso os preguntaba sobre el alumnado, ¿no? Porque se ve desde el alumnado, pero luego se ve también con personas adultas y con personas muy mayores, ¿no? Hay cada vez menos respeto y menos voluntad de escucha y yo nunca termino de entenderlo. Y este podcast me parece un buen ejemplo de cómo hacer lo contrario, porque aquí todos tenemos ideas políticas más o menos diferentes Nacho, chúpame la pija. y yo te la chupo cuando quieras. Y sin embargo podemos hablar y hacemos Es memes y nos empatía. reímos. O sea, Claro, es la empatía y yo diría que es la única solución, ya sea por manos de la educación, tanto en la casa como en el cole, lo que sea. Y también por parte de los políticos, que son los primeros que se hablan sin respeto y que no se escuchan. Así Buen que punto. yo creo que el mensaje para llevarnos a casa hoy de este programa es que hay que escuchar, hay que respetar, polarízate lo que quieras, porque al final aquí uno es más listo o más tonto, ya cada uno con lo suyo, pero lo principal es escucharse y tener una buena conversación. Así Sí. que sí, la respuesta es sí. Así que nada, yo creo que con esto terminamos el primer episodio de la segunda temporada Ojo. de Portales Podcast. Aunque se bueno, viene harto desarrollo. se viene Winter Arc. Bueno, esto es el final de la tertulia, ¿no? Porque para quienes nos estáis escuchando en Spotify, ahora tenemos otra sección. Tenemos el abogado del diablo, que yo creo que os va a encantar, es súper divertida. Pero por lo menos por parte de la tertulia hemos terminado ya por hoy. Chicos, yo he disfrutado un montonazo con esta conversación, la verdad, tío. O sea, me quedo con ganas de Yo más. también. Ver estas caritas tan lindas, esas voces, Same. los consejos de inversión de Adri. Los consejos de inversión, las criptos. Eso. Pero faltaba resaltar la palabra capitalismo, que antes lo he dicho y no. Invertid en Sony, es el momento. Es verdad que el capitalismo no ha salido tanto en este programa, Greti. Se ha quedado ahí como a medio gas. Chupito de que sería capitalismo. Porque primero hay que captar a la gente y luego ya se les mete la política dura. Total. Pues bueno, chicos, nada, muchas gracias a los que nos estáis escuchando. Muchas gracias al chat aquí en Twitch. He visto muchos nombres conocidos. Un abrazo para todos y muchas gracias por... Un abrazo, Claudio. Pues Claudio no está justo aquí, ¿eh? Pero bueno, tenemos a Risto y tenemos a Juanjo. Entiendo yo que es el nombre. Y nada, bueno, pues muchas gracias a todos, a vosotros, al chat y bueno, nos vemos ahora en El Abogado del Diablo y nos veremos en el siguiente episodio de Portales Podcast, en el que seguramente, no lo aseguro 100% porque dependemos del invitado y demás, pero es muy probable que hablemos de filosofía de la religión, aparte con un invitado de puta madre que yo todavía no me creo que hayamos conseguido. Así que nada, os invitamos al segundo episodio de Portales y nada, esperamos veros pronto. Hasta luego. Un abrazo. Bye bye.